Porque hay cosas que son sinónimos y se pueden ejemplificar con algo. Dentro de la simbología bíblica hay cosas que se relacionan tanto con el bien y con el mal. Por ejemplo, la luz se relaciona con Dios, con el bien, con el cielo. Las tinieblas se la relacionan con el pecado, la maldad y Satanás, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros sabemos que dentro de ese marco hay también relacionar cosas dentro del mundo natural con el mundo espiritual. Jesús usó mucho la simbología. Sin embargo, hoy, si nos toca ejemplificar el desorden, ¿con quién lo relacionaríamos? El desorden lo relacionaríamos con el mal, lo relacionaríamos con Satanás, y el orden, ¿con quién lo relacionaría usted? Es lo que el apóstol Pablo trata de decir en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, verso 33. He leído 4 versiones que tienen la connotación de dar el mismo mensaje, en la cual nos deja claro que Dios es un Dios de orden y no es de caos ni confusión. El Evangelio no viene a proliferar o a fomentar el desorden, sino el orden. ¿Cómo podemos identificar a la verdadera iglesia de Cristo? Es una iglesia que le gusta caminar dentro del orden posible en todas las áreas de su vida. ¿Cómo poder identificar a un verdadero creyente? Le gusta el orden, le gusta la corrección, la disciplina, la postura en la cual se pueda glorificar a Dios. ¿Cómo poder identificar a un maligno, a un carnal, a una persona que se cizaña? Desordenado. Una persona que crea caos, confusión, contienda, disensiones. Y no podemos construir un ministerio sólido a largo plazo si no aprendemos a vivir en una vida ordenada, una vida de control, una vida de disciplina o una vida de orden total en nuestra vida. ¿Qué es el desorden? El desorden es la falta de organización, la falta de estructura o colocación correcta de las cosas. El desorden crea o genera caos, confusión o desajuste. Puede referirse tanto al desorden físico como al desorden familiar, público o situaciones emocionales o mentales. La palabra desorden evoca a la sensación de un caos y alteración, pero su significado va más allá de una simple falta de organización. Representa la ruptura del equilibrio establecido. Es la ausencia de la estructura esperada y puede manifestarse en diversos ámbitos, desde lo físico, social, psicológico, familiar, matrimonial, espiritual y aún ministerial. La palabra desorden tiene su origen del prefijo castellano, ¿verdad? Que se divide en la palabra des, que indica la negociación o la privación, unido con la palabra orden, que significa a su vez en el origen del latín ordo o ordis, que se refiere a una ausencia o secuencia de disposición metódica o una regla establecida. Por tanto, el desorden significa literalmente la ausencia de la negociación del orden. Eso es el desorden. El concepto del desorden se aplica en varios contextos, tanto físico, social, psicológico o figurativo. El desorden generalmente es lo que genera la confusión, el caos, la anarquía, la falta de orden, de leyes, de gobierno, de estructuras de equilibrio sólido, hacen que todo entre en confusión, en un desequilibrio. A lo largo de la historia, el concepto del desorden ha estado presente en diferentes culturas y épocas, tanto en la filosofía griega, tanto en el caos contemporáneo del cosmos presente y falta de forma durante la Edad Media. Por lo tanto, el resumen del desorden es el término polifacético que abarca diversas dimensiones experimentales humanas. Su significado va más allá de una simple organización, abarcando las alteraciones de los equilibrios. El orden es lo que Dios ha establecido en todos los tiempos. ¿Por qué?
Porque Dios es un Dios de orden. Capítulo 34, verso 13, y dice, Job, capítulo 34 y el verso 13, lo quiero puntualizar porque usted va a descubrir algo muy importante que nos da la respuesta del Génesis 1:2. Job 34, 13 dice, ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? ¿Quién visitó por él la tierra? Verso 13. ¿Y quién puso orden en todo el mundo? Atención, ¿a quién está hablando Dios en una confrontación que tiene con Job? Cuando él le dice, sigue como varón lomos, yo te preguntaré y tú me responderás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo medía y extendía los cielos? Y aquí le hace un interrogante y le dice, ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Génesis 1:2, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero hay una cosa que dice, pero también menciona, dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:12 es un misterio donde existen conjeturas, teorías, hipótesis de lo que pudo pasar en Génesis 1:2. Muchos teólogos afirman y concluyen diciendo que en Génesis 1:2, donde se experimenta el juicio en el cielo y Dios desecha a Satanás y lo lanza por tierra. Es aquí donde el juicio de Dios con la tercera parte de los ángeles del cielo trae una consternación en el cosmos. En el segundo cielo, porque el primer cielo es el cielo atmosférico donde están las nubes y donde la capa de ozono garantiza el oxígeno en la tierra. Después del segundo cielo queda el cielo sideral, donde están los planetas, donde están, ¿verdad? Las galaxias, donde está el universo, y el tercer cielo donde habita Dios. Prácticamente Satanás es destruido y destituido del tercer cielo y arrasa y destruye la parte del cosmos. Entre un caos, la armonía se pierde, el orden se desequilibra. Oh, gloria al Señor. Y literalmente en el Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y es que por donde pasa Satanás siempre va a haber desorden. Por eso toda sociedad que no tiene a Cristo va a vivir en un desorden, porque esta nación y esta ciudad está alterada en su orden familiar, porque Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. Destruir es sacar del orden, destruir a una persona. Por eso que hay tanta droga y delincuencia, y es porque Satanás está pasando por diversas ciudades, lugares específicos y destruyendo hogares, porque a eso vino Satanás, a desordenar las cosas. Pero Cristo vino a tu vida para ordenar tu caminar y ¿quién visitó por él la tierra? Y luego dice, ¿quién puso qué? Otra versión de Génesis 1:2 menciona y dice lo siguiente. La Biblia en revisión internacional dice, la tierra era una masa caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras un viento impetuoso sacudía la superficie de las aguas. Prácticamente lo que había en la tierra era un caos. No había forma, la tierra no tenía forma. Era una masa de tierra descompuesta, sin armonía, sin equilibrio, sin una forma exacta. Es lo que generalmente había en la tierra. Pero ¿quién visitó, quién descendió a la tierra? Fue Dios. Y la Biblia dice en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Ese es el primer más grande avivamiento en la historia bíblica. Porque ¿qué significa avivamiento? Avivamiento significa grandes movimientos espirituales. Y lo que vemos ahí es al Espíritu de Dios moviéndose. Y que cuando Dios desciende y se mueve es para traer orden, para traer equilibrio, para traer, aleluya, rectitud, para traer construcciones correctas, para dar forma a lo que está deformado. ¿Alguien tiene que alabar a Dios? Por eso cada uno de ustedes que viene Cristo, Cristo viene a darte forma.
puso orden en el mundo. Quien pone orden es Dios. Y Dios desciende para traer orden. Jeremías ve ese escenario del caos y el desorden. Jeremías 4:23 dice: miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos no había en ellos luz. Prácticamente lo que está viendo aquí Jeremías es el origen de un desorden. Pero Job le está diciendo: yo fui que descendí a la tierra y puse orden en el mundo, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante que cuando Dios viene a la tierra a traer orden, cuando Dios vino a tu vida, ¿para qué crees que vino Dios? Para ordenar tu vida. Porque si antes eras borracho, te quiere hacer sobrio. Si antes eras colérico, hoy te quiere hacer manso. Si antes eras un impuntual, Dios quiere que tú seas puntual. Si tú antes eras un malcriado, ahora tienes que ser un obediente. Parece ser que esto no te ha hablado a algunos oídos del día de hoy. Pero cuando la presencia de Dios en una vida es para traer orden. Mucha gente puede testificar y decir: yo conocí a un delincuente, asesino, homosexual, una prostituta, pero qué diferente es su vida ahora. Muchos dicen que ha dado un cambio de 360 grados. No lo cambió la iglesia ni el pastor, es porque Dios cuando desciende viene ordenando lo que está desordenado. Desafortunadamente hay muchas personas que aún están dentro de la iglesia, pero no hay evidencia que Dios esté ordenando su vida. Pero en realidad cuando Dios desciende es para traer orden y disciplina en la vida de mucha gente. ¿Alguien tiene que amar a Dios? Génesis 1:3, cuando el Señor se movía sobre la faz de las aguas, lo primero que pronunció es: hágase la luz. Y es que cuando viene el orden, Dios te saca de las tinieblas y te lleva a su reino de luz. Interesante. En la oscuridad hay caos, desorden, tropiezo y errores. Por eso es necesario caminar en la luz de Jesucristo. En el capítulo 15 del libro de Lucas existen 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Todo el capítulo 15 habla de 3 parábolas y habla de 3 pérdidas. Se pierde una oveja, se pierde una moneda y se pierde un hijo. Pero Jesús nos enseña cómo recuperar lo perdido. Nos enseñó a recuperar la oveja, la moneda y también al hijo. Pero qué particular ver cuando dice: o qué mujer que tiene 10 dracmas se le pierde uno. La recomendación que Jesús hace para recuperar la moneda perdida dice: enciende su lámpara. ¿Por qué se le perdió? Porque estaba en oscuridad, porque vivía en caos. La segunda recomendación dice: y barre la casa. Quiere decir que en la oscuridad hay suciedad, hay caos, hay confusión, ¿verdad? Hay mugre. Y ese es el problema de la vida de muchos cristianos que tienen muchos años en el evangelio, pero viven desordenadamente. Lo que les hace falta es entrar en un orden y la luz del evangelio que te enseña. Tiene que alabar a Dios. Quisiera hablarle de 3 tipos de desorden. Espero que el tiempo me alcance. Usted no tiene problema si nos quedamos uno menos. No, porque usted vive aquí alrededor. Yo a las 10 de la noche tengo que pasar viendo a mi hija. A pesar que mi hija ya está grande y todo, pero yo como padre tengo que estar ahí. Porque antes de ser pastor soy padre. Amén. Y antes de ser padre soy esposo. Amén. Y antes de ser esposo, pues soy primero hijo de Dios. Amén. El hijo de Dios tiene que estar ordenado a su casa. De hecho, voy a hablar o adelantarle algo para notificar mi acción como padre. El segundo desorden, quiero hablar del desorden de la familia. El que no sabe gobernar bien su casa no puede gobernar la iglesia. En otras palabras, tengo que caminar en orden familiar para poder organizar la iglesia. Yo no puedo decir que usted no, ¿verdad?, sabe controlar a sus hijos ni corregirlos cuando yo no corrijo el mío. No tengo autoridad si yo primero no vivo la palabra, no la puedo exponer. Atención, la Biblia nos enseña
que Dios lo primero que hace es traer luz. Génesis 1:3, la tierra está desordenada y vacía, y dice: ¿quién visitó por él la tierra y quién trajo el orden al mundo? Fue Dios. Y para traer orden, lo primero que trae es luz. Diga conmigo: luz. Usted no puede caminar en tinieblas, se tropieza, se cae, se perece, pero donde hay luz hay claridad. Es decir, no solamente veo la claridad, sino que veo el desorden. Y Jesús recomienda, para recuperar la dracma o la moneda perdida, enciende la lámpara. La palabra barrer la casa es poner las cosas en su lugar. En silencio, mis amados. Es inconcebible pensar que muchos cristianos, diciendo ser creyentes, vivan de manera desordenada de su propia casa. Santo. Aleluya. Evangélicos que salen del mundo, de que van entrando por la puerta, le sacan los zapatos, las medias, el pantalón, la camisa, la corbata. Es un caos. ¿Usted conoce gente así? ¿Qué cosa? No le daña el testimonio, dice por acá. Aleluya. No, eso significa que somos desordenados. Entonces, lo primero que recomienda el Señor para traer orden es encender la lámpara. Número 2. En la casa. Y número 3, buscar con diligencia. Usted no puede encontrar las cosas en oscuridad. No puede encontrar las cosas cuando todo está desordenado. Usted ordena las cosas y automáticamente va a buscar y con más facilidad podrá encontrarlas. Pero sin embargo, aquí vemos que en el inicio Dios trajo orden al mundo, trajo un equilibrio, trajo una normativa en la cual se evidencia con claridad el orden para nosotros poder desarrollar. El primer desorden que quisiera hablar el día de hoy es el desorden espiritual. El desorden espiritual. Quiero que vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 37, verso 23. Corra por favor conmigo. Amén. Ok, esperemos que el resto encuentre. ¿Quiere ya? Dice así. Salmos, capítulo 37, verso 23 y 24. Por Jehová, ¿qué dice ahí? Son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Verso 24. Y cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová lo sostiene de su mano. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es el desorden espiritual. ¿Qué es un desorden espiritual? Es el caos interno, es la confusión interna personal, es el desequilibrio emocional de la vida de una persona. Puede que usted conozca gente que ría, pero por dentro llora. Usted puede conocer gente que son mansos por dentro, pero hay un demonio de rebeldía por dentro. Ay, yo no sé si alguien está acá conmigo. Hay gente que usted puede ver con rostro de ángel, pero hay un infierno que arde por dentro. El desorden espiritual tiene que ver con la conducta, el actuar y la manifestación de una persona. Una persona con desorden espiritual vive un desequilibrio emocional. Una persona que vive con desorden espiritual, un día están alegres y otro día están tristes. Un día están en victoria y otros días están en derrota. Un día son santos y otros días son unos demonios. En la iglesia danzan, profetizan y en su casa hacen TikTok por las noches. Tienen un desequilibrio espiritual interno. Son personas que no llevan una estabilidad emocional y espiritual en la conducta de un verdadero creyente. Hay gente que tiene nombre del que vive, pero por dentro están muertos. El que vive un desorden espiritual, en otras palabras, predica, pero no lo vive. No sé si alguien está acá conmigo. El que vive un desorden espiritual dice que hay que ser santo y orar, y ellos son unos pecadores inmundos y nunca oran ni para comer. Porque viven un desorden espiritual.
con un desorden espiritual. ¿Te parece un velorio? El que vive en desorden espiritual le gusta corregir, pero que no lo corrijan. Le gusta llamar la atención, pero no que le llamen la atención. El que vive en desorden espiritual le gusta ofender, pero que no lo ofendan. El que vive en un desorden espiritual le gusta predicar, pero no vivir lo que predica. Hay gente que aquí hasta llora. El que vive en un desorden espiritual, usted lo ve cantando hasta llora, predica diciendo qué mal, perdonando, pero después que termina de predicar no se lleva por media congregación. Hablan de amor y de perdón, pero no viven ni el amor ni el perdón. Lloran cuando cantan, pero cuando otros cantan ni siquiera se congregan. Viven un desorden espiritual, viven una confusión interna. En realidad, mucha gente que vive un desorden espiritual se desaniman con facilidad y viven irritados, buscan excusas para criticar. Por ejemplo, llegué, ¿cómo estás? Aquí no hay amor, son hipócritas. Yo me voy a otra iglesia. Pero está con ánimo espiritual, manda al diablo a todo el mundo. Son santos hasta pasado mañana, pero viven un desorden espiritual. Vuelvo y repito, ellos no viven lo que predican. Y tenemos un gran número de personas en todas las iglesias, a nivel general, con este grave problema que impide que se pueda desarrollar la visión de una casa a causa del desorden. Por ejemplo, el pastor y los líderes ordenan, pero vienen los hermanos atrás a desordenar todas las cosas. Y eso hace que la visión se detenga. Por ejemplo, dice, vamos a poner unas cortinas concho vino. No, al pastor le gusta el vino en concho, por eso que le gusta poner concho vino. Las sillas dicen sido el tapizado azul eléctrico, porque azul es el color divino, azul es el cielo y Dios viven en un color azul. Entonces hay gente que siempre lleva la contraria en la iglesia, siempre se oponen, critican y cuestionan, porque viven de manera desordenada. Cuando Dios aparece es a ordenar la vida del ser humano. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Aquí no te ordena nadie, aquí te ordena Dios. Para eso Dios te trajo este evangelio, para ordenar tus pasos. La pregunta sería, ¿qué significa ordenar los pasos? Cuando la Biblia habla metafóricamente del paso, camino, senda, por ejemplo, cuando la Biblia dice yo soy el camino, cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué se imagina el camino? El camino está hablando de un estereotipo prototipo que sirve para poder emular e imitar esa persona. Por ejemplo, Jesús dijo yo soy el camino, en otras palabras, yo soy la forma de caminar del ser humano. En otras palabras, yo soy el estilo y el estereotipo de vida que el hombre tiene que caminar. No sé si me estoy dando a entender. El ejemplo a seguir no son los hombres, es Dios. Por eso Pablo, el éxito que él tiene, dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la vida, que es Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. En otras palabras, Jesucristo es el verdadero modelo de cómo un hombre puede caminar de manera ordenada. Por lo tanto, cuando usted viene a Cristo, no es lo que la iglesia me dice. Como un predicador ciertamente me dijo, que cuando me dijo que se había fracasado, le dije, tú estás mal. Eso no es de Dios, está desordenado. No, lo que yo sí sé es que su iglesia, su denominación, tiene esas normas, esos dogmas de hombre. Dije, estás muy equivocado. No es ni dogma ni reglamento humano. La Biblia dice que el pastor tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que ser irreprensible, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. No lo dice la iglesia, lo dice la Biblia, y todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios, porque si un día me pasará, a su palabra no pasará. La gente justifica el nacional para vivir de una manera desorden. Entonces cuando dice por Jehová son ordenados los pasos, cuando viene el evangelio viene chueco, viene torcido, ¿qué es lo que hace Dios? Ordenar tus pasos. Camina de manera correcta. Lámpara para mis pies tu palabra y lumbrera
Que hay caminos que al hombre le parecen mucho. Amén. Pero quien aprueba tu caminar es Dios. Por eso procura agradar no al hombre, sino a Dios. Tú no vienes al culto para agradar al pastor, tú vienes al culto para agradar a Dios. Porque tanto nosotros como pastores procuramos también agradar a Dios. Nosotros los pastores procuramos ser ejemplos y poder demostrarte con buena conducta cómo se debe de caminar en el Señor. Pero quien endereza el paso del hombre es Jehová, y quien lo aprueba es Dios. El verso siguiente, ¿qué dice ahí? El hombre cayere y no quedará Cuando el postrado. hombre cayere, ¿cuál es el contexto? No es que está justificando que usted caiga, sino que cuando Jehová endereza tu camino y te cayere, no quedarás postrado, porque Jehová te sostiene de su mano. Quiere decir que cuando usted era padre y su hijo comenzaba a caminar, usted le daba la mano. De hecho, si se caía, no se caía de golpe porque usted lo sostenía de su mano. O le ponía un pañal en el pecho y lo sostenía del pañal para que dé sus primeros pasos. Prácticamente así es Dios. Dios no te va a soltar hasta que aprendas a enderezar. Hay gente que todavía ha pasado 10, 15 años y todavía necesitan que Dios le dé la mano. Prácticamente ya es hora de ser maestro y todavía tienen necesidad de leche. Todavía están gateando y diciendo, papá. No, mis amados, ya es hora de caminar ordenado, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Pero cuando el hombre cayere, ¿qué dice ahí? No quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová Dios lo sostiene de él. Por eso, mis amados, más vale agradar a Dios que a los hombres. Deja que Dios enderece tu vida. Hay cosas que nos van a desagradar dentro de este caminar, pero usted tiene que entender que lo tenemos que hacer por amor a Dios. Aunque tu carne resista y se oponga, es que Dios está ordenando tus pasos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en la santidad, en la verdad, y hacer morir entre vosotros, aleluya, a ese hombre carnal y caminar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque Jehová endereza los pasos del hombre. Si antes era curioso, ahora tengo que ser reverente. Si antes era chismoso, ahora tengo que ser prudente, porque tengo que enderezar mis pasos, tengo que caminar correcto. Dios nunca va a usar una persona que está desordenada. Cuando Dios va a usar una vida, cuando esa vida se ha enderezado sus pasos y Dios haya perfeccionado su caminar. Qué interesante, mis amados. Qué interesante. Atención, Salmos capítulo 119, verso 133. Salmos capítulo 119 y el verso 133. Si me ayuda, por favor. 119 y 133. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo lee? Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Qué interesante. Cómo David está exponiéndole a Dios un problema que le está lidiando. Y él le dice, ordena mis pasos con qué? Palabra. Con la vara. Ordena mis pasos con el garrote. Y es que hay gente que la palabra le parece una ofensa. Hay gente que no le gusta escuchar ciertos predicadores porque le parecen ellos, ¿verdad?, una humillación y ofensa con claridad. No, mis amados. El Dios que le dice, ordena mis pasos, ¿con qué herramienta? Con tu palabra. Porque generalmente una iglesia como esta, que la cual yo me identifico porque tenemos esta misma línea, no buscamos, ¿verdad?, ser extremistas, no ser legalistas, porque algunos nos consideran legalistas, extremistas, fanáticos, ¿verdad? No, mis amados. Aquí nuestra conducta está moldeada y ordenada por la palabra del Señor. ¿Cuántos hermanos no quisieran, verdad, vivir una vida recta, pero no lo pueden porque no quieren ordenar su vida? Pero este ser que escribe este salmo dice, ordena mis pasos. Porque, ¿por medio de qué? Por medio de tú. Y ninguna iniquidad se enseñorea de ti. Lo
Lo que está tratando de decir es que la iniquidad, la forma incorrecta, imprudente o desagradable, quiere organizar sus pasos. Porque hay gente que los pasos, en vez de correr para la iglesia, quieren correr para el mall. Me dejé solo. Estos piecitos quieren correr a comprar la ropa, el celular que está de moda, ¿verdad? Comprarse trajes, irse de viaje, montarse un avión, ir a un resort. Estos pasos quieren la iniquidad. Estos pasos quieren ir, a veces irse a un centro médico estético a sacarse la grasa, sacarse lo que sobra y ponerse lo que le hace falta. Porque estos pasos buscan la iniquidad. Quiere irse al cine, quiere ir, ¿verdad?, a la distracción, quiere ir a la comodidad, quiere ir a la vanidad. Y este hombre dice: ordena mis pasos con tu palabra, para que la iniquidad no se enseñoree de mí. Escuchan por ahí una banda, Dios, todo el mundo se está bañando, se pone una toalla, por ahí un pantalón y corre. ¿Dónde? ¿Quién fue? ¿Dónde? Saca el celular, toma una foto. Pero ya es hora de culto, todavía están acostados viendo televisión. Ordena mis pasos con tu palabra. Así, con esa curiosidad que tenía, esa necesidad de averiguar, ¿por qué no apresuras tus pasos para venir a la verdad? A veces apresuramos nuestros pasos para la iniquidad, pero no para poderlo enderezar en la palabra del Señor. Qué interesante escuchar ese cántico. Dice: ¿verdad? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo he venido a alabar a Dios. Es decir, el gozo inmenso es de estar un día en los atrios de Dios que mil fuera de Él. Ordena mis pasos. En el desorden espiritual hay gente que se viste de apariencia. Los fariseos eran unos desordenados espiritual. Se maquillaban por fuera con una apariencia de justo y de santo. Pero Jesús, que puede analizar si existe o no un orden espiritual, lo descubre y lo desmantela. Y le dice: sepulcro blanqueado. Es decir, sepulcro blanqueado se refiere a placas de mármol de alta calidad. Pero ¿qué es lo que hay dentro de esa lápida? Dentro de esas lápidas o las tumbas que hay, cadáveres en estado de composición. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Generación de víbora. Es más, al desorden espiritual Dios le da un nombre, le dice: hipócrita. Déjeme definir la palabra hipócrita. Hipócrita es aprender a desarrollar dos estados de personalidad. Hipócrita es manejar dos tipos de estilo de vida o de identidad. El hipócrita te ve, te abraza, dice: hermano del alma, tú eres una bendición para mi vida. De verdad, yo he crecido a tu lado. Se va. Este me cae mal. Lo mastico. ¿Qué es ese? Hipócrita. Otro hipócrita dice: Señor, te amo con lágrimas y moco. Y Juan dice una de sus epístolas: ¿cómo dices amar a Dios que no lo ves? Y a tu hermano que está a tu lado no lo amas. Ese eran los fariseos. Generación de víboras, sepulcro blanqueado, hueso seco. Vuestro padre Satanás, hijos del infierno. O sea, Cristo los desmascaró a los desordenados espirituales. Pero veían que eran respetados, eran admirados. Pero sin embargo, Jesús vio que había un desorden espiritual. Aleluya. De hecho, los grandes traidores son los que más cercanos están. Santo Dios. Te lisonjan, te dice: ay, papi, tú eres una bendición. Pero miran tu mínimo defecto y comienzan a destruirte por fuera. Ese era Judas, un traidor. Los desordenados son hipócritas y son traidores. Aleluya. Pastor, no siga hablando de eso, porque si usted sigue hablando, yo paro de mi silla y me voy. David dice: ordena mi paso con tu palabra. Oye, que la palabra de Dios es fuerte y dura. ¿Quién la podrá oír? Pero por muy fuerte que sea, me está enderezando mis pasos. Dios no quiere que ninguno de ustedes perezca.
quiere usar a todo el mundo, pero antes de usarte te tiene necesariamente que ordenar tu paso. Dios no puede usar a un desordenado. Dios no puede usar al rebelde, al antiguo, al soberbio, al orgulloso, al jactancioso, al pendenciero, al divisionista, al pantero, al chismoso. Primero Dios tiene que ordenarte. El día que tú te dejes ordenar los pasos por medio del Señor, Él nunca te dejará botado. Él siempre te va a respaldar. Él siempre te va a ayudar. Él siempre va a extender su mano y nunca va a permitir que nadie destruya tu caminar. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Dios mío, me acabó el tiempo. Me regalan 5 minutos más. Amén. ¿Perdón? Amén. What? El resto, pastor, con todo esos garrotes ya puede irse. Déjeme correr un poco más rápido, por favor. Salmo 106, verso 14. Salmo 106, el verso 14. ¿Qué dice ahí? Se entregaron a un deseo en el desierto. ¿Intentaron a quién? A Dios En la soledad. Imagínense este cuadro. Dios derrama su poder y su gloria y se hace ver del Dios invisible, se hace ver en un Dios visible en poder. El pueblo de Israel tiene 200 años cautivo y están sirviendo en esclavitud en Egipto. Se manifiesta a Dios de manera poderosa. Oiga esto. Dios le parte el mar rojo en dos, cruzan en seco con todos los tesoros de Egipto. Llega al desierto. Luego de eso, 40 días sube Moisés a un monte llamado el Sinaí. Sin embargo, esos 40 días le bastaron a ellos para entregarse, dice ellos, se entregaron a un deseo en el desierto. Lo que está haciendo la narrativa es que muestra el cuadro de ver a un Moisés ausente en 40 días y después de haber visto un Dios todopoderoso, viendo la manifestación de un Dios invisible, haciéndose visible, trayendo la gloria de Dios y destruyendo a un imperio que gobernaba tribus, naciones y lenguas. Pero como Moisés se demoró 40 días, se olvidaron de todo lo que Dios hizo y se entregaron a un deseo Desordenado. en el desierto. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Edificaron, construyeron, elaboraron a un Dios, un becerro de oro y le dieron la gloria. Bebieron, se embriagaron, hicieron orgía, se depravaron porque se entregaron a un deseo Desordenado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones, porque hay deseos que son ordenados y otros deseos que son desordenados. Hay pasiones que están ordenadas y hay pasiones que están. ¿Qué es una pasión? La pasión es un deseo no controlado. Jesús tenía pasión por las almas. Él predicaba y a veces días enteros se olvidaba de comer y de descansar por predicar y por orar. Él tenía un deseo de evangelizar. Pero también hay deseos y pasiones desordenadas que se entregan a la lujuria y a los deseos de la carne. Qué terrible. Por eso Pablo vio en la iglesia de los Corintios un grave problema que había en la iglesia de los Corintios. Era que toda una iglesia se había desordenado. No había un equilibrio, no había una estructura en ese edificio espiritual. Uno decía, yo soy de Pablo, yo no soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. No había un liderazgo de estructura sólida. Por eso que dice Pablo que en la iglesia de los Corintios se escuchaban pecados que ni entre los impíos se escuchaba. Dice así, porque había un desorden espiritual, había un caos y lamentablemente esto hace que una iglesia se desencarrile y se pierda, porque Dios usa y levanta cuando sabemos edificar de manera coordinada y ordenada. Queremos hablar sobre un ministerio que puede durar cientos de años hasta que Cristo venga, pero tenemos que andar de manera ordenada. Tenemos que andar ordenados. Por eso cuando ungimos un ministro se llama ministro ordenado. Si hay ministro ordenado también entonces existe el ministro. Gracias a Dios que aquí no hay. Y si hubo entre nosotros ya se fueron. Gloria a
Y dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Por eso Dios tuvo que castigar y traer muerte y tener que eliminar una generación para que no se corrompa, no se corrompa la siguiente. Por eso a veces Dios tiene que tomar decisiones drásticas para ordenar a su pueblo. Por eso en el orden espiritual tenemos que ordenar todas las cosas internamente. Usted no puede pedir que otra persona cambie cuando usted no ha cambiado. Usted tiene que llamarle a otra persona para que se ordene en el día que usted se aprendió a ordenar. Esto te va a dar a ti calidad y autoridad espiritual. Cuando tú ordenas tu vida, puedes ordenar a los demás. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 7. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, capítulo número 3, verso 7. ¿Viene conmigo? ¿Qué dice ahí? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo tenía el sumo cuidado de saber conducirse, caminar entre los santos y la iglesia. Pablo establece, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos, ¿qué dice ahí? Desordenadamente entre vosotros. Tenemos que ordenar nuestra vida espiritual. Esta carne no le gusta orar, esta carne le gusta chismear. Esta carne le gusta ver los errores de otros, pero no le gusta ver sus propios errores. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Comenzar a qué? ¡Aleluya! A ordenarnos. ¡Qué silencio! Esta carne le gusta juzgar, pero que no la juzga. Esta carne le gusta humillar, pero que no la humille. Esta carne le gusta ofender, pero que no les ofenda. Pero Pablo dice, ustedes mismos dan testimonio de qué manera yo anduve entre vosotros. Oración para pedirle a Dios perdón por errores del pasado y que nos traiga la paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento dirás tu nombre completo. Te pido perdón, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todos mis deseos, con toda mi conciencia, con mi voluntad en tu voluntad, por mí y por mi linaje paterno y materno, por todas las malas obras, por todos los malos errores que he cometido en el tiempo pasado, con todos sus vínculos, influencias y consecuencias, y te pido que por favor me ayudes a que nunca más vuelva a cometerlas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.